suspender su reunión, pero vamos a iniciar el siguiente simposio. Muy bien, soy el doctor Juan Luis Salgado y vengo en representación del doctor José Luis Akaki, secretario general de Solami. Es un honor para mí el que ustedes se encuentren acá y reciban un saludo, un agradecimiento de Solami y de mío propio por la invitación de la Asociación Colombiana de Medicina Interna a presentar este simposio Tópicos Selectos en Medicina Interna. Nuestro primer conferencista ha sido director del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Es internista del Hospital Nacional 2 de Mayo y profesor principal de Medicina de la Facultad de Medicina de la UMMSM, director en Medicina y Fellow de la American College of Physicians, actual presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna para el periodo 23-24, y él nos hablará acerca de interacciones farmacológicas comunes en medicina interna. Bienvenido, doctor Carlos Contreras, del Perú. Gracias, Juanito. Un placer visitar nuevamente esta bonita ciudad de Cartagena. Bueno, estamos con el tiempo, así que vamos a comenzar la disertación programada para esta mañana. Interacciones farmacológicas. ¿Cuándo ocurre una interacción farmacológica? Cuando un fármaco índice, llamado así, es el que está tomando un paciente, está siendo prescrito a un paciente, se le adiciona un segundo fármaco que se conoce como el fármaco interactuante, y este puede producir diversos cambios en el fármaco índice. Uno, anula su efecto. Segundo, puede metabolizarlo de una manera muy rápida y tener un efecto negativo en el aspecto terapéutico. Y por otro lado, puede potenciar su efecto dando lugar a la toxicidad del fármaco índice. Se clasifican en tres grupos fundamentalmente: la interacción físico-química, la que ocurre cuando la interacción ocurre antes de que ingrese al organismo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto es la combinación penicilina-gentamicina, penigenta, ¿no? Que produce microcristales que pueden afectar la absorción y puede producir efectos adversos en el paciente. El segundo grupo es la interacción farmacocinética, que ocurre en cualquiera de los momentos de la farmacocinética, llámese en la liberación, en la metabolización, en la excreción y en la liberación del fármaco. Y la interacción farmacodinámica ocurre cuando hay una competencia a nivel de receptores entre el fármaco índice y el fármaco interactuante. Muy bien, fíjense esta diapositiva muy importante porque nos indica que cuando combinamos dos fármacos, la probabilidad de una interacción interfarmacológica es de alrededor del 6%. Cuando combinamos 5 fármacos, la probabilidad se incrementa al 50%, y cuando el paciente hospitalizado con múltiple comorbilidad tiene más de 7 u 8 medicamentos, prácticamente la interacción ocurre en el 100% de los casos. ¿Y cuál es la población susceptible? ¿Cuáles son los pacientes factores de riesgo de tener una interacción? Justamente son los pacientes ancianos que tienen mucha patología, mucha comorbilidad, por lo tanto son polimedicados, los pacientes con VIH, los pacientes con tuberculosis, los pacientes que están severamente enfermos, críticos en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Son pacientes de alto riesgo para interacción farmacológica. Y sobre todo aquellos que usan fármacos de índice terapéutico estrecho,
tales como la warfarina, la digoxina, la procainamida, ciclosporina, ácido valproico. El internista debe de tener en cuenta estos fármacos de margen terapéutico estrecho para sospechar de una interacción farmacológica. ¿Y por qué estos medicamentos de margen estrecho terapéutico? Porque tienen la curva dosis-respuesta muy empinada, de manera que cualquier pequeños cambios en la dosis del fármaco va a producir grandes cambios en las concentraciones plasmáticas y fácilmente pueden llegar, por lo tanto, a pasar de rango terapéutico a rango tóxico. Vamos a revisar algunos casos clínicos y algunas publicaciones donde ponen de relevancia estas interacciones farmacológicas. Esto es, por ejemplo, un estudio publicado en el British Medical Journal por LAPI, LAPI colaboradores en el Reino Unido, donde a través de una base de datos, ¿no?, estudia pacientes que recibían, pacientes hipertensos que recibían inhibidores SECA o bloqueadores ARA2 y que de cierta forma también recibían diuréticos y adicionalmente por alguna circunstancia, artrosis, espondilitis anquilosante, el paciente recibía AINES. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Determinar si esta asociación era segura o producía cambios dentro de la interacción farmacológica de los diversos componentes que se usaba. Entonces, una base de datos muy amplia, más de 480.000 pacientes hipertensos, ¿no?, en diuréticos. Realizaron un diseño de casos y controles anidados, hicieron un seguimiento de alrededor de 6 años. Y en este lapso de seguimiento, los pacientes desarrollaron injuria renal aguda, 2.215 pacientes. Determinó una incidencia de la insuficiencia renal aguda alrededor de 8,82 casos por 10.000 pacientes por año. Y además encontró que el riesgo de aquí, dentro de la primera semana de tomar esta triple terapia, era de un 30% más que los pacientes que solo tomaban inhibidores SECA y diuréticos. La adición del AINE incrementaba el riesgo de injuria renal aguda y que este riesgo era mayor si el paciente seguía recibiendo esta triple terapia hacia los 30 días. ¿Y por qué esta adición, estos fármacos se convierten como dicen, en un trío peligroso? Porque arriba los AINES producen una vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuyendo el flujo a nivel glomerular. Por otro lado, los inhibidores SECA producen una vasodilatación de la arteriola eferente, disminuyendo más la presión de filtrado glomerular. De manera que en estos pacientes que ya reciben estas drogas, adicionarle un diurético que reduce el volumen plasmático efectivo, era pues esperable que los pacientes presenten el riesgo de injuria renal aguda. Y acá tenemos un caso clínico para ilustrar, 72 años, hipertensa, dislipidémica, que recibía enalapril, simvastatina 40 miligramos por día, gemfibrocil 1.200 miligramos por día. Y 3 semanas después, la paciente acude a emergencia con astenia, mialgias, calambres y orinas rojas. Y es hospitalizada en los servicios de medicina. Entonces, ¿qué habrá pasado? Orinas rojas, astenia, mialgias. Y por ahí hay una simvastatina, que es un potente inhibidor del sistema P450 a nivel hepático, probablemente, ¿no? ¿Y qué pasó? La paciente tenía un CPK de 30.941
unidades por litro, unas transaminasas totalmente elevadas, y no solo ello, sino que tenía una urea incrementada y creatinina de 1.89. Entonces, ¿qué pasó con esta paciente? Se escribe en la literatura que la asociación de simvastatina, de una estatina, ¿no?, con gemfibrosilo, incrementa las posibilidades de desarrollar miopatía por estatinas. Y lo que desarrolló esta paciente fue rhabdomiólisis por esa asociación de estatina y gemfibrosilo. Siguiente caso, 86 años, hipertensa, usuaria de warfarina 5 miligramos, inicia tratamiento para dislipidemia con atorvastatina, 20 miligramos por día, y 4 semanas después la paciente presentó epistaxis, equimosis y hemiplegia derecha. Fue admitida con una presión de 198/120 y tenía a su ingreso un INR de 8. En su control del último año, su INR se mantenía alrededor de 2.5 en rango terapéutico. Entonces, ¿qué pasó? Vemos que la paciente utiliza warfarina, un fármaco de margen terapéutico estrecho, y se le adiciona una estatina que tiene un potente efecto inhibidor a nivel del sistema P450, fundamentalmente a nivel de A4 y 12-9. Esto incrementa las concentraciones séricas de warfarina, porque inhibe el metabolismo de warfarina. ¿Qué presentó esta paciente en la tomografía? Hemorragia cerebral en el hemisferio izquierdo con invasión ventricular, y la paciente fallece a las pocas horas. En interacciones farmacológicas, los casos fatales son muy escasos. Por suerte son muy escasos. La gran mayoría son poco relevantes y un porcentaje más o menos de 5 en 1000 son clínicamente relevantes, de manera que el médico rápidamente o retira el fármaco o disminuye la dosis. ¿Cuál fue el mecanismo? Una interacción de tipo farmacocinética, inhibió el metabolismo de warfarina. ¿Qué alternativa existe? La paciente es usuaria de warfarina, pero necesita estatina. ¿Qué hacemos? Nos ponen aprietos. Pero felizmente tenemos otras moléculas como la pravastatina que no se metaboliza a nivel del sistema P450, sino por solfatación a nivel hepático, y también la rosuvastatina, que tiene poco efecto, solamente entre el 10 a 15% se metaboliza a nivel hepático, de manera que fácilmente podemos cambiar la atorvastatina con pravastatina o rosuvastatina. Y acá tenemos la explicación por qué. Fíjense ustedes, todas las estatinas se metabolizan a través del sistema P450 hepático, las enzimas 3A4, 12-9, pero fíjense pravastatina, aparte de que su unión a proteínas es relativamente bajos comparados con los otros grupos, no se metaboliza a nivel hepático, ¿no? De manera que se convierte en una opción pravastatina. Y rosuvastatina habíamos mencionado que solamente entre un 10 a 15% se metaboliza a nivel hepático, de manera que se convierte en una opción terapéutica hábil. Pero warfarina es la vedette de las interacciones, porque la literatura reporta más de 300 interacciones. Y obviamente, como veremos más adelante, el cerebro humano no es capaz de recordar las 300 interacciones que tiene warfarina, sino a veces recurrimos a Micromedics, ¿no?, y a otros sistemas online para poder recordar la interacción que pudieran tener ciertos medicamentos. Y esto es un trabajo de Glaskin, publicado en el Journal of Internal Medicine, y donde evalúa el riesgo de la sobreanticoagulación en pacientes usuarios de warfarina que por alguna razón, procesos infecciosos respiratorios, infecciones urinarias, se adicionaron un antibiótico.
Y ahí tenemos, randomizó en 3 grupos, 75 pacientes, 32 a azithromicina, 27 a levofloxacina y 16 a trimetopin cotrimoxazol. Y además formó un grupo control con terazocina. ¿Y por qué? Porque terazocina teóricamente, farmacológicamente, no afecta el INR. Entonces hizo una comparación y fíjense ustedes que encuentra Glaskin, encuentra que en el grupo de azithromicina, los pacientes que tenían warfarina y azithromicina, 16% alcanzaron un INR de 4. En el grupo de levofloxacino, 19%, y en el grupo de trimetopin sulfametoxazol alcanzó 44% de un INR mayor o igual a 4. De manera que el grupo que más interacción produce, que tiene mayor relevancia clínica, es el grupo de trimetopin sulfametoxazol. Sigamos con warfarina y antibióticos. Este es un estudio de Bailergon, ¿no?, del American Journal of Medicine, y hace el estudio en pacientes usuarios de warfarina que recibieron antibióticos y para evaluar el riesgo de hemorragias y que requerían hospitalización. Fíjense ustedes, randomizó en varios grupos los pacientes que utilizaban warfarina, incluyendo antimicóticos, que, como sabemos, es un potente inhibidor del sistema P450. De manera que cuando usamos ketoconazol, ¿no?, todos los antifúngicos debemos de tener cuidado asociarlos a otros antibióticos. Anteriormente en el estudio, el más dañino, digamos así, el que mayor interacción tenía era el grupo de cotrimoxazol, trimetopin sulfametoxazol. Pero ahora vemos que hay uno nuevo, el grupo de los antifúngicos o el grupo de los azoles. Pero warfarina no solo reacciona con antibióticos, fíjense, tiene una serie de grupos farmacológicos que reaccionan con warfarina. Anticonvulsivantes, estatinas, como ya lo vimos, los antiinflamatorios no esteroideos y una serie de fármacos que ahí ustedes pueden ver, trimetopin a la cabeza, ranitidina, macrólidos, amiodarona, digoxina, omeprazol. Es una droga que bastante se usa en los hospitales. El residente, el interno, cuando no sabe qué prescribir, prescribe omeprazol. Y como veremos más adelante, es una droga potencialmente, ¿no?, que puede interaccionar con diversos fármacos que nosotros usualmente estamos usando en pacientes hospitalizados o en pacientes ambulatorios. Otra interacción usual, todos tenemos pacientes que usan dioxina y que por alguna razón tienen una arritmia y usamos amiodarona, ¿no? ¿Y qué sucede cuando adicionamos amiodarona a las concentraciones de digoxina? Se eleva la concentración alrededor de 70%, la concentración sérica de dioxina, de manera que puede tener efectos tóxicos. ¿Qué hacemos? Disminuimos la dosis de dioxina, una opción. Y fíjense aquí ustedes, este es un estudio de Mani, ¿no?, quien estudia la interacción de dioxina y amiodarona y evalúa una serie de parámetros, ¿no?, su significancia clínica, el tiempo que desarrolla el efecto de esta interacción, mecanismos farmacocinéticos y las implicaciones terapéuticas. Fíjense ustedes en esta gráfica, la concentración de digitálicos antes de amiodarona, las concentraciones terapéuticas de digitálicos entre 1,2 hasta 1,5 nanogramos por mililitros
¿no? Una media de alrededor de 0.8 tenía, pero cuando iniciamos amiodarona, todos los pacientes que estudiaron, 28 pacientes, todos los pacientes elevan las concentraciones séricas de dioxina, llevando prácticamente a una media de 1.80 o cerca a 2, ¿no? Esto es lo que sucede cuando nosotros adicionamos amiodarona a un paciente que está recibiendo digitálicos. Entonces, digoxina incrementó la vida media en 31% de los casos estudiados, de los 28 casos. El mecanismo, amiodarona inhibe la glicoproteína P, disminuye en 20% la depuración renal de digitálicos y además inhibe a las isoenzimas 3A4, 12-9, incrementando alrededor de 70% de las concentraciones séricas de digoxina. ¿Qué hacemos? Tenemos que ajustar la dosis de digoxina cuando el paciente utiliza amiodarona. Pero a través de los estudios se mostró que no solo la combinación digoxina-amiodarona se asocia a cambios muy frecuentes, ¿no? Tóxicos con efectos adversos en mayor medida, sino que este es un estudio asiático publicado en Nature, ¿no? Más de alrededor de 5.000 pacientes, y se hizo un seguimiento más de 3 años, y se mostró en los pacientes que usan la combinación de digoxina más amiodarona, la sobrevida en este seguimiento disminuye en los pacientes que usan la combinación, ¿no? Es decir, incrementa la mortalidad a 3 años de seguimiento, la combinación. No así, que es en el otro lado, la curva de Kaplan-Meier, donde no hay diferencia significativa en lo que respecta a muerte súbita. También que estudió en esta investigación. Y aquí tenemos el famoso omeprazol, ¿no? Que actúa, ustedes saben que el omeprazol es un profármaco que necesita activarse para poder realizar su efecto final de la antiagregación plaquetaria, ¿ya? Y omeprazol inhibe a 2 niveles en el paso de clopidogrel a 2-oxoclopidogrel, que es el metabolismo intermediario, y además de eso, nuevamente lo vuelve a bloquear a clopidogrel en su paso de conversión a metabolismo activo, a metabolito activo, que es el que usualmente inhibe la P2Y12 de la superficie plaquetaria, produciendo la agregación plaquetaria que los pacientes requieren. Entonces, esta combinación no es recomendable. Clopidogrel. El efecto de clopidogrel disminuye alrededor del 50% porque el omeprazol inhibe el 12-19 fundamentalmente, ¿no? a los 2 pasos del metabolismo. Y aquí tenemos una serie de trabajos de combinación de omeprazol y clopidogrel. Todos ellos incrementan mortalidad, incrementan hospitalización por infarto agudo, incrementan hospitalización por síndrome coronario agudo, ¿no? Por muerte y hospitalización fundamentalmente. De manera que tener mucho cuidado cuando combinamos estos 2 fármacos. Mirtazapina, un antitricíclico, ¿no? que utilizamos para procesos depresivos. Por ahí alguna vez se ha visto, en algunos casos clínicos mencionan que pacientes que tomaban mirtazapina, que su mecanismo de acción es inhibir la captación de 5-hidroxitriptamina, fueron asociados a linezolid por neumonías generalmente de gérmenes gram positivos. ¿Y qué es lo que ocurrió en estos pacientes? Desarrollaron un síndrome serotoninérgico, caracterizado, ustedes saben, por hipertermia, diaforesis, disautomía, ¿no?
tener en cuenta esta asociación de mirtazapina y linezolid. Varón de 62 años con síndrome convulsivo, recibe ácido valproico, ¿no? Acude a urgencia por fiebre y deterioro general, ingresa a UCI por neumonía y recibe meropenem. Esta combinación, tenemos un fármaco de margen terapéutico estrecho, ácido valproico, y se le agrega un antibiótico de amplio espectro tipo meropenem. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense ustedes, en plomo, el meropenem, en líneas punteadas, la concentración sérica de ácido valproico. Cuando iniciamos meropenem, inmediatamente 24 a 48 horas desciende drásticamente las concentraciones de ácido valproico y luego comienzan a ascender y se mejora a partir de la segunda semana. En un segundo periodo, 60 días allá, se agrega meropenem, el efecto ya no es tan drástico como el primero. Entonces, este paciente lo que tuvo, volvió a convulsionar el paciente porque se anuló prácticamente el efecto terapéutico de ácido valproico al unirse a meropenem. ¿Qué pasó? Meropenem favorece la glucogenolisis hepática con incremento de la uridindiglucuronidasa, aumentando el metabolismo de ácido valproico y alcanzando niveles subterapéuticos. ¿Cuál fue el mecanismo? Un mecanismo, una interacción de tipo farmacocinético nuevamente, que dicho sea de paso es la más frecuente. ¿Qué hay con los AINES? Los AINES, por ejemplo, la combinación de metotrexate y naproxeno. Naproxeno es bien conocido por ustedes, que disminuye el aclaramiento renal, fundamentalmente la secreción tubular de metotrexate, y puede fácilmente producir efectos tóxicos tales como supresión medular y nefrotoxicidad. Algo frecuente que ocurre en la clínica, todos tenemos pacientes que manejamos, pacientes hipertensos, ¿no? Cuarta, quinta década de la vida, hipertensos, pero tiene pues una artrosis o una espondilitis anquilosante y tenemos que adicionar un AINES. Disminuye el efecto antihipertensivo del inhibidor ISEC. ¿Qué hacer? Incrementar la dosis, suspender AINES o dar un tipo o analgésicos que no sean AINES. Tenemos varias alternativas que podrían cambiarse cuando tenemos este tipo de problemas. Igual ketoconazol, habíamos dicho que inhibe el sistema P450 hepático. Cuando adicionamos con su ciclosporina, disminuye el metabolismo de ciclosporina al inhibir la ciclosporina hidroxilasa, produciendo hipertensión, daño renal, colestasis y alteraciones neurológicas. Muy bien, creo que estamos a tiempo, estamos terminando a tiempo. Algunos mensajes para llevar a casa. Lo primero es identificar a los pacientes de riesgo. Garbutt, alrededor del 2010, hizo un trabajo en Estados Unidos, involucró a residentes de medicina interna, a internistas, y ¿qué encontró Garbutt? Que el médico no piensa en interacción farmacológica. El 70% de los médicos no piensa en interacción farmacológica. ¿Saben en qué primero piensa? En que el fármaco, hay resistencia bacteriana, o resistencia al fármaco, o hasta el medicamento que no tiene las concentraciones efectivas para tener el efecto terapéutico deseado, ¿no? Entonces, pero solamente 30% piensa en interacción farmacológica. Entonces, es básico identificar a los pacientes de riesgo, como mencionábamos, comorbilidades, polimedicados, pacientes críticos. Realizar la anamnesis farmacológica. Muchas veces no se desarrolla en forma óptima o completa, ¿no? Preguntamos los antecedentes, ¿qué fármacos toma usted? Enalapril, warfarina, y ahí nos quedamos, ¿no? Pero no indagamos más. La recomendación es hacer una anamnesis farmacológica completa para poder detectar la interacción farmacológica. Evitar la polifarmacia innecesaria,
¿no? Para eso fuimos creados los internistas, ¿no? A veces nos vienen pacientes de la tercera edad que el cardiólogo le dio 2 medicamentos, que el gastro le dio 2 más, que el endocrino le dio 2 más, y ahí son 6 medicamentos, altas probabilidades de interacción farmacológica, y para eso fuimos creados nosotros. De 6 podemos bajar a 3, ¿no? O de 8 podemos bajar a 4, de manera que evitar la polifarmacia innecesaria. Y a los internos y residentes, yo siempre en el hospital, ahí, tachando omeprazol, tachando fármacos que no son necesarios, ¿no? Recuerde los fármacos de margen terapéutico estrecho, ahí está la clave, porque si yo veo que un paciente toma warfarina y se le adicionó algo y se aumentó su INR, sangró y fue a la emergencia, ahí está la clave. Es importante recordar estos medicamentos, ácido valproico, digoxina, warfarina, ¿no? Cicloserina. Conozca los fármacos inductores e inhibidores del sistema P450. Son muchos, pero podemos recordar, podemos recurrir a la mnemotecnia y fácilmente podemos descubrir quiénes son los inhibidores y quiénes son los excitadores del sistema P450. Y sospeche, fundamentalmente sospeche de interacción farmacológica, ¿no? Nuestro cerebro tiene que estar ahí encaminado, no solo a pensar en resistencia bacteriana, en dosis subóptima, sino también sospechar en interacción farmacológica. Y por último, como las interacciones farmacológicas existen centenas de interacciones farmacológicas, nuestro cerebro no puede, pero tenemos a la mano el celular y podemos entrar a estas páginas www.epocrates.com, micromedis.com y DrugReacts, el cual nos puede sacar fácilmente de un aprieto y solucionar este tipo de interacciones farmacológicas en nuestra especialidad, que es la medicina interna. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Al final, si queda un poco de tiempo, podremos hacer algunas preguntas sobre este tema tan interesante. Y bueno, Solami es una sociedad que tiene 27 años de vida y acumula pacientes de México, Caribe, Centroamérica, Suramérica. La ACMI es el socio de Solami y el doctor Javier Arango y todos sus miembros forman parte de Solami. Ahora, para continuar con el simposio, tenemos 2 conferencistas. Uno es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, especialista en medicina interna egresada del Hospital Santo Tomás, Ciudad de Panamá, coordinadora del programa de medicina interna del Complejo Hospitalario Manuel Amador Guerrero de la provincia de Colón y vicepresidenta actualmente de la Sociedad Panameña de Medicina Interna. También es fellow del American College of Physicians y además es un líder de Early Career en el ACP del capítulo de Centroamérica. Ella es la doctora Katiana Castillo de Panamá. Y nuestro segundo conferencista es médico general de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, especialista en medicina interna de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, es docente del Departamento de Medicina Interna de la Universidad del Cauca y miembro de número de ACMI, así como presidente del capítulo Cauca de la ACMI. Y posteriormente recibiremos al doctor Víctor Holguín de acá de Colombia. Bienvenidos. Buenas. Para mí es un placer nuevamente estar en Colombia. Ya yo creo que me siento colombiana de tantas veces que he venido. En realidad vamos a hacer esta charla, la vamos a hacer en conjunto el doctor Víctor Holguín, que realmente vamos a hablar de un tema que pues yo evidentemente soy millennial, así que doctor Víctor, le cedo la palabra. Muchas gracias por compartir conmigo este tema. Buenos días. Entonces, para empezar, desde principios del siglo XX, ya en 1913, Harvey Cushing resaltaba la importancia de la prevención
Esta frase pues lo muestra muy bien. El doctor Libra de la Avenida de la Cura ha sido sustituido por el doctor Onza de la Calleja de la Prevención. Entonces, para comenzar, ¿puedes contarnos quiénes son los millennials? Bueno, los millennials, doctor, somos todas las personas que nacimos entre 1980 y los 2000, dependiendo de la literatura. Algunos dicen que son hasta 1996. ¿Qué quiere decir? Que el millennial que más años tiene 43 años. Y el que menos años puede tener entre 24 y 20 años. Entonces, estos somos los millennials. Los millennials nos categorizamos porque dice que somos la conexión entre la generación X, que es la generación que empezó a ver algo de tecnología. Los millennials, al igual que la generación Z, somos los considerados los nativos digitales. Es decir, a nosotros nos costó muy poco el cambio de hacer las diapositivas a tener PowerPoint y ver cómo lo vamos a ir llevando. Entonces, los millennials, hoy en día se dice que, esto salió del informe de la OBS, del Business School, que ellos dicen que la población de millennials es la población con mayor productividad a nivel laboral. De hecho, vemos, creo que no me sirve el puntero, pero bueno, los millennials representan el 30% de la población mundial actualmente. Y si sumamos el 27% de lo que es la generación Z, que es la generación que sigue luego de nosotros, somos más del 50% de la generación, de las personas que viven en este momento a nivel mundial. Se dice que en el 2025, o sea, el otro año, los millennials y los centennials vamos a controlar el 47% de los fondos del planeta, aparte que estamos llamados a ser la principal fuerza laboral y de consumo. Por otra parte, María José Gorda, ella es la responsable de un programa de BBVA que se llama Millennial Project. Y ella dice que nosotros los millennials no somos una generación, sino que somos una actitud. Somos utópicos, ambiciosos, vocacionales y flexibles. Y que esto ha servido para que nosotros hagamos como la conexión perfecta con la generación X, en que le enseñemos de que realmente la parte esta de la interactividad, del uso de medios digitales, es mucho más fácil y mucho más certera. Entonces, ¿por qué los millennials somos una generación importante? Bueno, se dicen que, ya voy a hablar de todas las cosas buenas de los millennials, somos multipantallas hiperconectados. Yo realmente no recuerdo la última vez que fui al banco a pagar algo. O sea, todo lo pago por banca en línea, la luz, el agua, todo, el carro, todo va por banca en línea. Somos preparados, la gran mayoría de los millennials estudia, la gran mayoría tiene un título universitario. Sin embargo, yo estoy segura, si yo pregunto cuánto tiene un amigo millennial que ha hecho un emprendimiento a partir de pandemia, muchos vamos a levantar la mano, porque los millennials somos emprendedores. Aparte de eso, somos tolerantes sociales, somos personas que luchamos por las causas justas. Ahorita esa parte de tratar de entender a todas las personas, tratar de ser más tolerantes, y lo otro, que somos individuos antes que gente. Somos personas que nos gusta ser reconocidos, nos gusta destacar, nos gusta hacer cosas diferentes, pero yo creo que más que hablar de las cosas buenas que tenemos los millennials, hoy vamos a hablar de esto, la otra cara de los millennials. Realmente, uno de los retos más grandes que tenemos los millennials son los retos financieros. Mi mamá compró una casa por menos de $50,000. No quiero decir cuánto costó mi apartamento, pero evidentemente cuando te toca adquirir una propiedad o hacer algo, a nosotros nos cuesta mucho más de lo que le costó a la generación X y mucho más de lo que le costó a los baby boomers. Entonces esto genera cierto estrés en nosotros porque nos cuesta mucho más y trabajamos mucho más. Evidentemente tenemos flexibilidad laboral. A los millennials nos costó muy poco eso de trabajar en casa durante la pandemia, porque ya teníamos una casa bastante adaptada a la tecnología. Yo le digo a Alexa, sube la ventana, mi papá dice que eso me vuelve una persona, mi papá le molesta, mi apartamento está bastante digitalizado, entonces yo le digo a Alexa, súbeme las cortinas. Mi papá dice, tú no te puedes parar a hacer eso, prende la luz, y eso nos vuelve unas personas que somos más sedentarios. Y según la OMS, los millennials somos la población que más prefiere comer comida rápida. Es decir, somos sedentarios, no salimos, estamos estresados porque tenemos retos financieros y aparte de eso comemos mal. Porque evidentemente cuando yo voy corriendo de un hospital a otro, a veces si no llevo comida me toca parar a comprar algo rápido. Entonces,
evidentemente, esto es lo que vamos a hablar hoy. De hecho, este reporte publicado en el 2019, por Blue Cross and Blue Shield, que es una empresa de seguros, ellos vieron que en Estados Unidos hay 75 millones de millennials. De esos, 53 millones tienen un seguro con Blue Cross and Blue Shield. Entonces ellos decían, si bien es cierto, hemos visto que la caída de las enfermedades cardiovasculares a lo largo del tiempo, o sea, ahora se dice que la gente vive más, pero ¿qué pasa con esta población? ¿Qué pasa con la población millennial? Y ellos publicaron este artículo, The Health of Millennials. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Agarraron la data y ellos preguntaron, ¿cuántos de los millennials se consideran sanos? Ahí había un 83% de los millennials que se consideraban personas sanas. Entonces, si yo pregunto aquí cuánto nos hicimos ayer, o ayer sí, que Javier tenía unos test para ver quiénes tenían dislipidemia, estoy segura que nadie. Antes de los 40 años la gente no va al médico. Entonces, ¿qué tan seguro o qué tan cierto es ese 83%? De esa cantidad de pacientes, un 68% tenía un médico de atención primaria. Es decir, iba al médico. Pero ¿cuál era la razón por la que iba al médico? Muchas veces era por alguna patología aguda. Entonces ellos allí vieron que la caída de la salud, el declive mayor que tenía la salud se encontraba a los 23, creo que no funciona. A ver, aquí está. A los 27 años había una caída abrupta de la salud. Entonces, en este estudio, a mí me encantó porque quiero que nos cuentes por qué los millennials considerábamos que no teníamos nada. Bueno, ¿qué son los factores de riesgo? En este sentido, pues son una característica biológica o un hábito, un estilo de vida que aumenta la probabilidad de padecer o morir de una enfermedad cardiovascular en aquellos individuos que lo presentan. Estos factores de riesgo, pues en los modelos clásicos, están divididos en no modificables y modificables. Los no modificables están relacionados con la edad, el sexo, factores genéticos. Los factores modificables, pues muy bien conocidos por todos nosotros: hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, sobrepeso, obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos dietéticos, tener alteraciones dislipidémicas, el HDL bajo, triglicéridos altos, son factores de riesgo muchas veces obtenibles en un adecuado interrogatorio. Recordemos que además de la inspección, palpación, percusión, auscultación, tenemos la escuchación como dato importante de la historia clínica y de la cual muchas veces padecemos por no tener el tiempo necesario para abarcarlo en las consultas. Hay algunos otros factores de riesgo ya más inusuales y relacionados ya con elementos fisiopatológicos en la evaluación del riesgo protrombótico, como son factores inflamatorios, la proteína C reactiva, la hiperhomocisteinemia, los valores de lipoproteína A elevados, que se ha hablado a lo largo del Congreso, y hay algunos factores psicosociales incorporados que hoy en día tienen gran valor, son relevantes, ya relacionados con un bajo nivel socioeconómico, el aislamiento social, la depresión y el estrés laboral o familiar. Entonces, si bien es cierto, Víctor, nosotros los millennials estamos igual. O sea, tenemos los factores clásicos, todos, hipertensión, sedentarismo, todo lo que acaba de decir. Pero el estudio de Blue Cross and Blue Shield nos decía esto: a pesar de las patologías clásicas que tenían los millennials, miren aquí cuáles fueron las que más aumentaron si las comparamos con la población en general. Depresión mayor, es acá. Depresión mayor, abuso de sustancias, condiciones psicóticas, hiperactividad. Entonces, cuando vemos esto, ellos vieron la prevalencia de estas patologías que la charla se llama factores de riesgo cardiovasculares ocultos. O sea, ya sabemos el hipertenso, el sedentarismo, todo esto. Entonces, ¿qué dice Blue Cross and Blue Shield? Blue Cross and Blue Shield dice que lo que más aumentó, este artículo de hecho fue publicado en el 2019, estamos hablando de la era antes de la pandemia del COVID. O sea, antes de que la depresión, todos estos trastornos de ansiedad tuviesen el puesto que tienen hoy en día. Y miren cuánto aumentó la prevalencia entre el 2014, que fue cuando se empezó el estudio, y se terminó en el 2017. Aumentó un 31%.
También la hiperactividad aumentó un 29% y evidentemente la diabetes tipo 2 asociada a los estados de sedentarismo y el consumo de comidas rápidas también aumentó un 22%. Pero cuando lo comparamos con tu generación, Víctor, vemos que la generación X, de hecho, 8 de los 10 factores de riesgo en los millennials es mucho mayor que tu generación. Entonces, miren cómo la depresión mayor aumenta, si lo comparamos con la tuya, nosotros tenemos un 18% más de riesgo de tener depresión. Igual todas las otras causas, pero 8 de 10 condiciones estuvieron más prevalentes en los millennials que en la generación X. Entonces vamos a hablar un poquito de la depresión. Este estudio se publicó en el 2021. Ella es la doctora Ya Adoma. Ella es una doctora que está en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Y ella lo que quería ver era si de verdad la depresión aumentaba la salud mental de los adultos jóvenes. De hecho, la data de ella se sacó del CDC y ella utilizó prácticamente un poco más de 500,000 de personas y lo siguió hizo un seguimiento hacia atrás por 35 años. Esto se publicó en el American Heart Association News y ella lo que encontró fue que la prevalencia en personas jóvenes de depresión era de un 19.6%. Pero no con esto, ella también encontró que los adultos, esto era una encuesta que la llenaban voluntariamente. Los adultos que informaron tener depresión, la probabilidad era el doble si lo comparamos con aquellos que no tenían depresión. Cuando íbamos a ver los pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida que dijeron tener depresión, tenían una probabilidad de 1.8 veces más de tener una salud cardiovascular subóptima. Y lo más importante no era decir si estoy deprimido o no, sino era decir cuánto tiempo había estado deprimido. Aquellas personas que reportaron que tuvieron 13 días deprimidos, su riesgo de tener una enfermedad cardiovascular aumentó 1.5 veces más. Sin embargo, cuando la persona pasaba más de 15 días hasta un mes, la probabilidad se duplicaba. Entonces vamos a ver, esta es la doctora Helen Latrosky, que ella trabaja en la Universidad de California. Ella es psiquiatra y ella ya sabe, ella ya lo ha visto. Ella dice, ya sabemos que la enfermedad coronaria o la enfermedad cardiovascular y la depresión están de la mano, pero ¿cuál de las dos es primero? Entonces ella se ha pasado mucho tiempo estudiando esto y ella dice, bueno, los pacientes con depresión son pacientes que van a tener altos grados de estrés. El estrés, evidentemente, hemos visto durante todas las charlas, el riesgo cardiovascular, el riesgo residual, genera inflamación. Sabemos que ya el estrés genera múltiples descarga de catecolaminas, hay inflamación, y esto es un nicho perfecto para tener una enfermedad cardiovascular. Entonces ya hasta allí podemos decir que el estrés, la ansiedad, la depresión aumenta el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Pero ella también dice algo muy importante, que nadie deprimido sale a correr. O sea, la persona deprimida deja de cuidarse. La persona deprimida se queda en su casa, no va al médico, no come saludable, no come. Entonces la falta de cuidado del personal es una de las cosas más importantes que aumenta el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Entonces ella en ese artículo, en uno de los artículos que publica, ella dice, aparte nosotros de buscar la depresión debemos tratarla, porque no solamente con encontrarla estamos haciendo algo, porque de nada sirve decir, estás deprimido si no lo mandas a buscar atención al médico. Entonces ella es coautora de este artículo en donde se quería buscar, si la salud psicológica, el bienestar, mente, cuerpo, alma, esa conexión, había un aumento en el riesgo cardiovascular de los pacientes. Entonces miren aquí, solamente depresión. Miren el riesgo relativo en incidencia de infarto agudo del miocardio, el riesgo relativo de tener una enfermedad arterial coronaria, de stroke, de obesidad, de hipertensión, de diabetes. Cuando vamos a ver las otras cosas como ansiedad, vean cómo aumenta el riesgo, ninguna salió menor. Entonces, evidentemente los trastornos, la parte emocional de los millennials, evidentemente esto fue en población en general,
evidentemente esto aumenta el riesgo de tener una enfermedad cardíaca. Entonces, como le decía hace un rato, los profesionales médicos necesitan dar seguimiento mediante la remisión a los servicios de psiquiatría. El simple diagnóstico de la depresión no va a ayudar, tienes que tratarla. Entonces, la otra, la hiperactividad, que fue la otra que salió alta. Todos tenemos ese amiguito de la escuela de que él era hiperactivo, pero hoy en día eso tiene un diagnóstico. Trastorno de déficit de atención, hiperactividad, y cada día se estudia más de esto. Pero el hiperactivo muchas veces, a mí me encanta cuando tengo ese boost de energía y quiero hacer de todo, pero el estrés crónico, la hiperactividad genera estrés crónico y ansiedad, genera un estilo de vida poco saludable, desencadena alteraciones del sueño, que en la charla de inauguración del Congreso vimos la importancia del sueño, trae comportamientos compulsivos, inflamación sistémica. Muchas veces los pacientes hiperactivos o los pacientes que tienen trastorno del sueño no nos aceptan que nosotros le demos una medicación porque le vamos a bajar su energía. Entonces no entienden por qué es importante dormir. No entienden que si duermen de repente la presión vuelve a la normalidad. Entonces esas cosas, evidentemente el paciente hiperactivo muchas veces no lo quiere entender y evidentemente ahora cuando mis pacientes que son de mi edad, siempre cuando les digo, mira, hay que atender, me dice, doctora, pero es que los medicamentos que tratan la hiperactividad también aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, tenemos esa lucha, porque también buscan en ChatGPT, buscan en Google, en todos lados. Entonces, este estudio, que trató de ver la parte de el déficit de atención y la hiperactividad como un factor de riesgo, lo que demostró fue esto. En pacientes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, tenían por lo menos un 38% un diagnóstico de enfermedad cardiovascular comparado con un 23% de los pacientes que no tenían. Este fue un estudio que se hizo por pares. Ellos agarraron personas con el diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad y personas que no. Entonces, cuando van a ver el riesgo aumentado, o sea, se asoció a un 2.5 más riesgo de enfermedad cardiovascular, e incluso después de que los pacientes con TDAH se le había ajustado por los factores de riesgo clásicos como obesidad y lipidemia, problema del sueño. Las enfermedades específicas la asociación más fuerte se dio con paro cardíaco y enfermedad arterial, enfermedad cerebrovascular hemorrágica y arteriosclerosis sistémica. Y cuando vamos a ver la incidencia por sexo y edad, fue mucho mayor en hombres y en jóvenes. Este también es un estudio que se hizo en población general, pero la parte más relevante es que evidentemente los jóvenes estamos a la expensa de esto. Cuando vamos a ver esto, que es un poquito de los estimulantes en los trastornos de hiperactividad, sí es cierto, aumentan un poco el riesgo, pero el riesgo real no es tanto como lo que puedes ayudar al paciente dándole tratamiento. Entonces, este estudio lo que encontró fue que las personas que utilizaron Ritalin tenían un 17% más de probabilidad de tener una miocardiopatía que los pacientes que no. Pero evidentemente el riesgo total era era 0.75, o sea, un riesgo muy bajo. Diabetes, 2 palabras. Se dice que para el 2045, uno de cada 7 a 8 pacientes va a tener diabetes. Así que eso es un aumento del 46% de la incidencia de diabetes. Esto lo saqué del CDC, o de la OMS, perdón. Entonces, por lo menos Panamá tenemos aquí que entre el 2021 y el 2045 van a haber prácticamente 120,000 más personas con diabetes. En el 2045 iba a tener 59 años. Entonces, ¿voy a estar en esa lista o no? Y en Colombia se espera que el aumento sea aproximadamente 1.6 millones de personas. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que impactar. Entonces, quiero preguntarle a Víctor, ¿cómo vamos a calcular el riesgo cardiovascular después de que yo hablé todo esto, Víctor? Bueno, respecto a las calculadoras de riesgo, pues tenemos las calculadoras clásicas como Framingham. Tenemos allí que nos abarca un periodo de tiempo de los 30 a los 74 años con un sesgo, pues porque ya sabemos que alrededor de los 20 a los 30 años que puede haber población millennial va a estar fuera de esta escala. Otras escalas como ASCVD tiene también una limitación por cuanto la utilidad de las escalas a partir de los 40 años. Hay un gran sector de la población que va a estar fuera
de esta escala. Y finalmente, pues la publicación reciente de Prevent, que es una escala que arranca alrededor de los 30 años, nos da estimaciones a 30 años y pues ya incluye al menos para la población norteamericana el poder evaluar el riesgo psicosocial. De todas formas, pues las escalas siempre nos van, de acuerdo a los factores de riesgo inusuales que hemos visto, van a quedar cortas respecto a la disponibilidad de estas nuevas herramientas. Entonces, Víctor, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos hacer con esta población millennial, en vez de hablar de escalas de riesgo y calcularle riesgo, es tratar de, como dice el título de la diapositiva, remover el riesgo. O sea, tratar de quitarle el riesgo a nuestros pacientes y para eso... Ajá. Y entonces aquí tenemos estos 8 pasos esenciales para la salud, ya identificados previamente. Hasta el año 2022 hablábamos de los 7 simples que estaban relacionados con una dieta saludable, el realizar ejercicio físico al menos 150 minutos por semana, el control glucémico estricto con glucemias por debajo de 100 miligramos por decilitro, un índice de masa corporal que después vamos a mencionar algún aspecto relacionado con ello por debajo de 25, pero sabemos hoy que es una limitante, tiene una limitación sobre la evaluación de la obesidad por este medio, el control lipídico, la presión arterial normal y controlada, abandonar definitivamente el hábito tabáquico, y desde el año 2022 se incorporó este 8º elemento, que es el de la salud en el sueño. Está relacionado con los malos hábitos de sueño, está relacionados con una mala salud cardiovascular. Es necesario al menos tener un periodo de descanso de 7 a 8 horas diarias. Allí podemos ver pues nosotros estudiando hasta las 3 de la mañana los efectos de Werner. ¿Qué hacer ya respecto a la modificación de estos factores de riesgo? Pues es algo que no solo, que si bien debe estar centrado en el individuo, estar centrado en la persona, la modificación de estos factores, pues también va a depender un poco de la superestructura, ¿no? Tener un adecuado sistema de salud, la educación es fundamental, tener políticas de salud pública que permitan mejorar la salud de la población. En ese sentido, por ejemplo, tener hoy una ley de impuesto a las bebidas azucaradas, tener etiquetados los alimentos, pues si bien no son herramientas que van a tener un impacto a muy corto plazo, pues a largo plazo lo veremos en las futuras generaciones. Estas intervenciones centradas en el paciente, pues van a tener finalmente alguna posibilidad de modificar su estilo de vida con una atención individualizada, hacer una pesquisa adecuada, como les mencioné al principio, de los factores de riesgo en un adecuado interrogatorio al paciente. El análisis de la composición corporal es fundamental, esto lo robé una de mis mentoras en endocrinología. ¿Quién puede decir que La Roca tiene obesidad cuando su índice de masa corporal es superior a 30? Tiene alrededor de 31 o 32 de índice de masa corporal. Entonces el índice de masa corporal pues definitivamente no es una herramienta, no debe ser una herramienta única para hablar de obesidad. Los análisis de composición corporal, la bioimpedancia son necesarios hoy en día en la consulta. Tratar los factores de riesgo cardiovascular clásicos, la remisión adecuada al nutricionista, al psicólogo, al deportólogo. Esta herramienta la tenemos nosotros hoy en el PBS. Es necesario que nuestros pacientes tengan entrenamientos adecuados y científicamente elaborados para que el deporte sea incorporado como una rutina diaria y no como un sufrimiento. De hecho, pues por eso hoy los gimnasios ofrecen planes a 6 meses, 1 año, porque la mayoría de las personas van a abandonar el gimnasio a los 3 meses y es dinero ganado. Entonces, bueno, la última es la prevención e intervención temprana. Creo que la prevención temprana es crucial, y más en este grupo de personas como yo, los millennials. Tenemos que saber que hay un aumento de los factores de riesgo clásicos como la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes. Tenemos que estar muy claros en el impacto que genera el estrés y la salud mental en este grupo, en esta población. El rol de la tecnología y la información, creo que los millennials debemos tratar de utilizar lo bueno de la tecnología. Es decir, yo tengo en mi celular un momento que me dice párate, toma agua,
que son cosas que nosotros olvidamos por el estrés laboral. Entonces no es que voy a estar todo el día pegada en la tableta, pero es utilizar la tecnología de la mejor manera. Entonces, este es un meme que, bueno, soy millennial, entonces lo saqué de Instagram, en donde dice que los millennials sobrevivimos a los años 2000, a la revolución tecnológica, al 911, a la doble caída de la economía, al encierro, y estamos viendo que va a venir una tercera guerra mundial, y todo esto antes de cumplir 40 años. Y todavía yo sigo pensando que quiero recorrer el mundo viajando, así que esto yo creo que la parte que más importante es aumentar la conciencia sobre el riesgo cardiovascular y educar a la población millennial sobre un estilo de vida saludable que puede ser lo que nos lleve a seguir bajando la curva de mortalidad cardiovascular. Así que sin más, mil gracias, esta foto la acabamos de tomar, así que mil gracias a Colombia, mil gracias al ACMI por todas las Muchas gracias por la asistencia. Y me robo un segundo solamente porque si me han escuchado hablar, ay, la última diapositiva, me la quitaste, bueno, la última nada más, la última. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar al público colombiano a que nosotros en el año que viene, el 2025, del 17 al 20 de septiembre, vamos a estar llevando en la hermosa ciudad de Panamá el Congreso Latinoamericano de Medicina Interna. Entonces espero contar con la asistencia de un gran grupo de colombianos y que la vamos a pasar muy bien en Panamá. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues bueno, la verdad es que yo no sé si prefiero ser Baby Boomer X, Y, Z, K o la que me toque. Pero lo que me queda claro es que la cuestión de la conciencia del riesgo cardiovascular debe ser todos los días, porque algo no estamos haciendo, el riesgo cardiovascular sigue incrementándose y ¿qué es lo que pasa, no? Pobrecitos de los millennials. Hay que cuidarse, ¿eh? A todos los millennials de acá hay que cuidarse. Y para seguir este simposio Tópicos Selectos, sponsoreado por Solami, agradecer nuevamente a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, y está con nosotros alguien que es médico especialista en medicina interna y neumología, gerente de servicios de salud, magíster en hipertensión pulmonar, director de la Clínica de Cessación del Tabaco, Respiremos Unidad de Neumología en la ciudad de Pereira, Colombia, director de posgrado en Medicina Interna de la Universidad Tecnológica de Pereira, docente de neumología de la Fundación Universitaria Visión de las Américas, también en Pereira, coordinador del Comité Vascular Pulmonar de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax y director del Departamento de Tabaquismo de la Asociación Latinoamericana de Tórax, la LAT. Y con nosotros está para hablar de rasgos tratables mucolíticos y EPOC, nuevos horizontes en el tratamiento, el doctor Manuel Pacheco. Bienvenido, doctor. Bravo. Doctor, muchas gracias. Gracias, compañeros, amigos. Yo creo que venir a los congresos ofrece muchas cosas y grandes amistades. Ayer conocí al doctor y estuvimos conversando y recibí una clase para diferenciar el tequila del mezcal. Así que ya hay oportunidades para... Falta la parte práctica. Esa es la parte práctica. Y bueno, queda uno muy emocionado, doctores, con esa conferencia que nos acaban de dar. Obviamente yo no soy millennial, con el peinado se darán cuenta, pero vale la pena intervenir todos los escenarios y mirarlo desde formas diferentes. Y hoy eso es probablemente lo que vamos a unir. ¿Cómo ver EPOC de una manera tal vez un poco diferente, o de qué otra manera yo me puedo enfrentar a mi paciente con EPOC más allá de lo tradicional? Porque un mensaje que sí queremos dar y transmitir es que si pensamos que vamos a resolver la situación del paciente con EPOC con un inhalador, probablemente estemos cortos, porque tal vez hay que mirar la enfermedad de una manera mucho más amplia en este forma. Esto es mi conflicto de interés. Esta es una conferencia patrocinada, pero la información que ustedes van a recibir es toda con base a evidencia científica. Y aquí tenemos lo que los expertos han considerado
las 5 grandes enfermedades respiratorias que desde un punto de vista podemos decir que están generando o son las que generan más impacto o una de las más que generan más impacto en temas de salud pública. Por supuesto, EPOC, asma, las infecciones respiratorias agudas, tuberculosis y cáncer de pulmón. Y pensar cómo pudiéramos nosotros en trabajar y en abordar esto, y aquí aparecen los virus y pues acabamos de salir de una terrible situación de pandemia gracias a uno de estos virus que afectó el sistema respiratorio. Entonces, estrategias novedosas para empezar a enfrentar estos retos, pues se hace necesario, a medida que evolucionamos en todos los escenarios, deberíamos tener respuestas más rápidas para esto. Sabemos que estamos hablando de tamizaje temprano de cáncer de pulmón, evaluar los factores de riesgo, y ahora que hablábamos de los millennials, cómo vamos a trabajar en cesación del tabaco y en control del cigarrillo, porque sigue siendo un problema natural. Y ahora ellos hablaban de educación y me pareció muy interesante, porque tenemos gente muy formada, muy preparada, magísteres, PhD, etcétera, y fuman. Entonces, mire que el problema del factor tiene unas connotaciones más allá que por lo menos de educación tradicional, y eso lo tenemos que trabajar en todos los escenarios, intervenciones generales grandes y apoyarnos con diferentes grupos de trabajo para controlar este problema de salud pública grande que genera los principales grupos de salud respiratoria. Y hay un problema importante que son las exacerbaciones de esas enfermedades crónicas. Cada vez que un paciente con una enfermedad crónica, y la respiratoria por supuesto, hace un fenómeno de una crisis, el paciente que probablemente ustedes dejaron en tratamiento el fin de semana con una crisis de EPOC, esa crisis que la vemos como un problema agudo, a largo plazo, después de que se resuelva, deteriora la calidad de vida de los pacientes. Cada exacerbación le quita al paciente parte, si lo vemos como si esto fuera una cuenta bancaria, parte de los ahorros que tenía el señor en su vida. Entonces empieza a volverse un problema. Y yo siempre pongo el ejemplo de los $100. No sé si aquí están los compañeros de los 100, alguno lo ha visto, pero cuando hablamos del impacto de una exacerbación, yo quiero que pensemos en que alguien tiene en su cuenta bancaria, digamos, $50,000 y sale y se encuentra un billete de $100 en la calle. Chévere, o sea, tiene $50,000 y $100 más. ¿Eso creen ustedes que cambia la vida de esa persona, de la de los $50,000? Tal vez no le cambia nada. Pero ¿qué pasa si usted solo tenía $100 ahí y se le pierden esos $100? ¿Qué va a hacer el resto del fin de semana en Cartagena? Probablemente se le complican las cosas. Eso le pasa al paciente con enfermedad respiratoria y con EPOC cuando tiene una crisis. Lo que pasa es que ustedes, la mayoría de deportistas de alto rendimiento, no tienen el problema de sentir el sufrimiento del ahogo. Piensen en el señor que tiene EPOC, vive en un tercer piso y no tiene ascensor. La llegada a la casa se le vuelve un sufrimiento. Y si convertimos esos $100 en mililitros de capacidad respiratoria, empezamos a entender por qué a veces los pacientes solamente salen a la consulta con el médico. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de impactar en calidad de vida y que mi paciente por lo menos guarde esos $100 y ojalá de pronto la cuenta le ofrezca algún crecimiento? Pues es muy importante tratar de impactar en la progresión de esas enfermedades infecciosas que son una de las causas más frecuentes de exacerbación, por lo menos en EPOC. Entonces debemos hacer muchas cosas, nutrir al paciente, vacunación en los pacientes, pero hay escenarios donde a pesar de esto hay estrategias adicionales que ofrecer, porque lo que sí sabemos es que estos fenómenos alteran no solamente la crisis y el fenómeno agudo, sino la calidad de vida. Y yo creo que detrás de cada una de estas intervenciones, por ejemplo, lo que hemos visto en las 2 conferencias en la mañana, cómo yo mejorando la interacción, evitando interacción con los medicamentos, puedo hacer que mi paciente esté mejor, cómo puedo hablar de riesgo cardiovascular, porque al final la calidad de vida creo que es una meta que todos debemos tener.
Y estas enfermedades que son tan prevalentes, aquí está la región más o menos en Latinoamérica, en cuanto a EPOC estamos probablemente alrededor del 15-12%, asma unos niveles más o menos similares. O sea, es una enfermedad realmente prevalente que yo sé que todos en uno u otro escenario estamos viendo pacientes con estas condiciones. Entonces, ¿qué hacer para tratar de impactarlo? Y además, no solamente impactarlo en términos de control de la enfermedad, sino de mortalidad. Porque a pesar de que hablamos mucho de la enfermedad, ustedes saben que por lo menos en Colombia hace parte de las primeras causas de muerte esta condición. Y la verdad es que está también alrededor del mundo EPOC, si no está de tercera, está de cuarta, pero está dentro de las primeras causas de muerte alrededor del mundo entero. Y probablemente tenga que mucho ver con los fenómenos inflamatorios. El tabaquismo es una realidad, tenemos que seguir trabajando y educando a las personas en no fumar. Recordemos la importancia de este escenario, que a veces lo hemos perdido, y trabajar en cesación del tabaco. Recuerden que no es decirle, señor, no fume, eso probablemente hasta en la casa se lo dicen. Empezar a trabajar un poco más en consejería real. Recuerden que todos sabemos el impacto que hace la nicotina en los neuroreceptores, o sea, la condición de la adicción es una condición clínica que debemos intervenir, y eso tiene que ver mucho con educación y consejería. Trabajemos en grandes grupos. Yo no sé si lo que voy a hacer esté correcto o no y le guste a la doctora Norma o no, pero hoy tenemos el privilegio de que nos acompaña la doctora Norma, que es una senadora de la República de Colombia, que probablemente es de las que más ha trabajado en temas de tabaquismo en el país. Por ahí está, y le agradezco, doctora, abanderar usted este grupo, porque tenemos que trabajar en equipo con los tomadores de decisiones, trabajar con secretarías, gobernaciones. Si no hacemos esto, muchos de estos esfuerzos se van a perder. Hay temas grandes, contaminación ambiental, y qué decirlo, pasa en toda Latinoamérica la exposición a biomasa y a la gente que cocina en leña. ¿Cómo podemos intervenir esto? Porque de ahí viene esa inflamación crónica, y esa inflamación crónica nos va a ir llevando a mayor posibilidad de infecciones agudas, infección bronquial y una inflamación que me va a llevar a que este paciente haga agudizaciones repetidas, hipersecreción bronquial y bronquitis crónica. Yo tengo que tratar de frenar este ciclo. Todo lo que hacemos apunta a eso, pero a veces hay momentos donde podemos trabajar en líneas adicionales. Y aquí tenemos el impacto de las exacerbaciones y sobrevida. Y eso ya está claramente medido. Sabemos que el paciente, a medida que tiene una exacerbación, se aumenta la posibilidad de la segunda y aumenta la posibilidad de muerte. Pero no solo eso, porque yo sé que eso ustedes lo saben, sino que quiero que piensen en que esta línea no solamente está llevando al paciente a un desenlace fatal, sino en qué forma llega el paciente, porque cada crisis es menos en la cuenta. Y si el paciente antes caminaba 5 cuadras, entonces queda caminando 3, y después queda caminando 1, y después piensa en el día a día cuando queda ese paciente que era funcional, independiente, el jefe del hogar muchas veces, termina limitado a que la nieta o el hijo puedan ir a ayudarlos a bañar. Entonces, esas exacerbaciones y ese deterioro tenemos que tratar de intervenirlo para evitar la progresión. Porque ustedes conocen esta lámina, cómo empieza nuestra vía aérea normal, se empieza a llenar de secreción y de moco, empieza esto a generar una inflamación y luego un remodelado. Y esos bronquios se llenan después de moco y secreción y se forman unos tapones bronquiales. Y si yo trato de intervenir esto, o lo puedo intervenir, tal vez pueda generar un espacio adicional en el control del paciente. Aquí me van a intervenir mucho los broncodilatadores, y yo tengo todos mis broncodilatadores de larga, de corta acción, antiinflamatorios, tratando de disminuir este impacto. Controlemos tabaco y exposición para evitar la inflamación, pero hay un fenómeno cuando se remodela que es más difícil de controlar. Y empieza entonces a aparecer nuevos documentos, eso está en JAMA 2023, hablando de esos tapones de moco y mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces, miradas adicionales a la EPOC, ¿qué otras cosas pudiéramos hacer? Y eso se ha encontrado que esa producción excesiva de moco y esa hipersecreción llevan a que obviamente se acumule más secreción.
Y yo cuando hablo con los estudiantes les pongo el ejemplo muy claro. Cuando usted está ayudando a hacer aseo en su casa, claro que hoy en día las nuevas generaciones casi no ayudan, pero bueno, cuando saca la basura y está barriendo, ¿qué hace? ¿La deja en su casa o la bota? Pues obviamente la respuesta es lógica. Y eso mismo deberíamos pensar en el pulmón, tratar de ayudar a que eso pueda salir, porque si no, eso empieza a generar tapones en la vía aérea. Entonces, miren que puede variar, hasta el 67% es un rango muy alto, pero se pueden encontrar tapones mucosos en esos pacientes y obviamente es otra condición que genera limitación en la vía aérea. Y mire aquí cómo se ve, muy interesante, estas líneas que ustedes ven en tomografía, cómo empieza a engrosarse todo el componente bronquial y empieza a taparse de secreciones bronquiales. Mire esta revisión, nuevamente les recuerdo, 2023, hasta el 67% de esos tapones persisten después de una crisis y una exacerbación y hasta el 30% podemos encontrar tapones de moco en tomografías. Entonces es un escenario adicional que vale la pena que lo podamos evaluar. Esta también muy interesante, esta es CHES, noviembre de 2023, vieron esos tapones y lentes de moco en los pacientes con EPOC, 4.300, 1.700 no tenían signos de constitutivos realmente de hipersecreción, pero a pesar de eso, 36 tenían tapones o enchufes, como le dicen algunos, de moco en la vía aérea. A veces nosotros tenemos el paciente con el broncodilatador, está en rehabilitación, lo tenemos vacunado, pero sigue el proceso. Valdría la pena evaluar si hay tapones de moco en esos pacientes que pudieran ser intervenidos. Y aquí vemos cómo, dependiendo de los pacientes, hablando de mortalidad en estadios GOL, dependiendo de lo que se ha considerado el score del tapón de moco, qué pena que esto no alumbra este tipo de pantallas, entre más, pues hay más riesgo de mortalidad y peor desenlace clínico. Entonces, sí vale la pena revisar este componente. ¿Qué hemos encontrado? Entonces, yo creo que para ustedes el nombre de Alberto Papi no es desconocido, es uno de los investigadores más importantes en enfermedad respiratoria, cuando se habla de N-acetilcisteína en enfermedad obstructiva crónica, evaluando ese componente de los pacientes que tienen bronquitis crónica y un fenómeno o una categorización que probablemente esté en construcción, si lo dejo claro, que es el famoso pre-ECOP o pre-EPOC, porque se viene hablando mucho de los pacientes que tienen el factor de riesgo, tienen la expresión clínica, pero todavía no están obstruidos en la espirometría. Para algunos esto ha constituido una evaluación inicial que se llama pre-EPOC, en algún momento se llamó GOL 0, bueno, ha tenido diferentes evoluciones, es lo que hacemos todos los días en la construcción del conocimiento, pero definitivamente es un rasgo que vale la pena evaluar. Y creo que a ustedes les han pasado, un paciente que usted por clínica dice, este señor tiene EPOC, es más, tiene cambios tomográficos, ya sea enfisema o bronquitis, y le hace la espirometría y no está obstruido, pero tiene toda la clínica. Esos son esos grupos de pacientes que ellos empiezan a evaluar ahí. Y empieza a construirse, esta ya es una publicación 2024, evaluando de lo que se ha hablado en relación a rasgos tratables. Y es tratar de identificar de una manera más individual a mi paciente. Entender que probablemente no todos los pacientes con EPOC son iguales, y eso ya lo sabemos en todas las enfermedades, y mirar cuál es el rasgo que prima más en mi paciente, y en este escenario esa parte de los tapones de moco empieza a jugar un papel importante y la presencia o no de bronquitis crónica. Ya sabemos que el fenómeno de PREPOC habla del componente clínico, pero sin limitación específica al flujo aéreo, definida por valores estándar en una espirometría, pero de todas formas ese grupo de pacientes sí tiene una carga alta de síntomas respiratorios, y si lográramos por lo menos disminuir la inflamación, de pronto podríamos apuntar a evitar el remodelamiento del bronquio, que ya vimos que es un factor clínico. ¿Qué encontramos adicionalmente? Bueno, que estos pacientes que tienen tos, que tienen mayores síntomas, a la evaluación en tiempo posterior vamos a encontrar que tienen mayores riesgos de exacerbación.
Entonces, cuando se tiene un paciente con EPOC que le dice que está tosiendo mucho, tiene mucha producción de esputo, etcétera, piense que ese es un paciente con altas posibilidades de exacerbar y probablemente haya que revisar que tengamos todas las estrategias definidas en prevención. ¿Y qué hay detrás de todo ese componente? Pues hay un fenómeno fisiológico que es el estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo, que lo conocemos hace muchos años, cada vez lo hemos podido entender mejor y llevar a condiciones específicas. Y aquí en EPOC sabemos que es pilar de esa inflamación y esos cambios estructurales con disminución de la función pulmonar. Y ojo que disminución de la función pulmonar es un problema grave para el paciente con EPOC. Ya hicimos el ejemplo de la cuenta bancaria. Entonces, si ese paciente sigue perdiendo función pulmonar, puede que no solo la cuenta le llegue a cero, sino a menos tanto, menos tanto, menos tanto. Y entre menor capacidad funcional, pues el paciente va a tener mayor limitación y más riesgo de exacerbaciones con una condición que deteriora su calidad de vida. Y esto ha empezado a tomar tanto interés que inclusive GOL, que sabemos que es la iniciativa global en el enfoque del paciente con EPOC, ya lo empezó a incluir como un punto de abordaje de rasgos tratables. Y de esa manera hablar sobre todo el fenómeno inflamatorio y de qué manera yo pudiera en esos momentos, en el decline de la función pulmonar, que es el punto 5, que es muy malo para los pacientes, evitando la exacerbación y esa colonización bacteriana que se produce si yo dejo que esa producción de esputo se acumule y me genere tapones de moco. Por eso la higiene bronquial, por decirlo de alguna manera, es importante y vale la pena aquí reforzar la importancia, yo no sé si tengamos compañeras o compañeros de terapia respiratoria, pero la importancia de los equipos de terapia respiratoria. Y vale la pena que ustedes trabajen y si tienen muchos pacientes respiratorios, de mano con equipos de terapia respiratoria, porque nos pueden ayudar mucho en ejercicios y en manejo de la tos en los pacientes, para tratar de impactar. Y entonces, ¿qué hacemos? Reconocemos un evento crítico que es el estrés oxidativo, ese fenómeno inflamatorio entre todas las especies reactivas que generalmente nos va a generar a que perdamos un balance que nosotros normalmente tenemos y se oriente hacia generar peróxido y radicales hidroxilo, que son los que van a dañar. ¿Cómo debiéramos mantener pues nuestro equilibrio? Obviamente dieta saludable, ejercicio, todo lo que nos acaban de mencionar en la prevención de riesgo cardiovascular en millennials. Eso lo deberíamos hacer para mantener el equilibrio. Pero ya tenemos aquí dos espectros de pacientes, unos que tienen EPOC, que ya se expuso al cigarrillo, que va al vapeo o a humo de leña, cocinando con leña y carbón. Y ya tiene la enfermedad o un pre-EPOC, si ese término lo pudiéramos considerar, para empezar a intervenir y que no me progrese el paciente. ¿Qué debo hacer? Pues primero lo básico, hablar de cesación del tabaco, que mejore la dieta, que haga ejercicio, que busque equilibrio, que son los medicamentos que probablemente menos usan los pacientes, pero que debemos esforzarnos para que los alcancen. Y cuando el fenómeno ya ocurre y ese equilibrio entre estrés oxidativo, proteasas e inflamación se pierde y tenemos daño pulmonar, pues además de darles herramientas, deberíamos tratar de ver de qué otro camino yo puedo frenar ese estrés oxidativo. Porque ojo que si esto progresa, inclusive hay asociación a cáncer de pulmón y a fenómenos alérgicos y bueno, una cantidad de condiciones que debemos evitar. Así que debiéramos tratar de buscar opciones de tratamiento. Adicional a lo que debemos hacer de estilos de vida saludable, broncodilatación, vacunación, rehabilitación, podemos hablar de otros elementos. Y eso está publicado en el mismo artículo del Dr. Papi de 2024, evaluando N-acetilcisteína, que es una vieja molécula conocida, pero que yo creo que pudiéramos impulsar mucho más con múltiples actividades, porque actúa como eliminador de especies reactivas de ese fenómeno inflamatorio y precursor de glutatión reducido, que es un antiinflamatorio, con propiedades mucolíticas adicionalmente. Además, y esto ya también está medido, aquí podemos ver, por ejemplo, un efecto antiviral que es reconocido de N-acetilcisteína. Y si hablamos que uno de los fenómenos que perpetúan las recurrencias de las exacerbaciones son las infecciones virales, bueno, tenemos posibilidad de interactuar con esto porque muchos de esos virus RNA inducen estrés oxidativo.
Aquí hay una muy específica del rol de estos medicamentos, por ejemplo, en enfermedades por rinovirus. Entonces, ahí generamos dos espacios: control del estrés oxidativo, favorece la higiene bronquial y evitar esos tapones, y tiene algunos artículos en relación a evidencia de actividad antiviral con N-acetilcisteína. Además, puede funcionar en el fenómeno de ayudar a los tratamientos de base, y esta fue una revisión que hicimos en la cual tuvimos la oportunidad de participar, que se presentó en Pharmacological Science de 2022, hablando de cómo esto pudiera ser un fenómeno conjunto para apoyar el manejo en diversas patologías. ¿Para qué? Para tratar de controlar este fenómeno de estrés oxidativo que tanto daño hace en la evolución de la enfermedad. Entonces empiezan a aparecer ya más papers, y este es de European Respiratory, cuando ellos evalúan la influencia de N-acetilcisteína en pacientes con bronquitis crónica o exacerbación recurrentes del EPOC. Y aquí que vemos, bueno, que estos pacientes, la N-acetilcisteína puede ser eficaz para prevenir las exacerbaciones en los pacientes con un patrón bronquítico crónico, y usted puede trabajar en dosis de 600 o de más de 600 miligramos al día para controlar esta enfermedad. Y esto fue lo que ellos hicieron una revisión de búsqueda de la literatura para evaluar el impacto, y ahí están los artículos que lograron evaluar en ese metaanálisis, finalmente 3 estudios, y encontraron que en general el tratamiento con dosis de 600 o dosis de 1200 redujo de una manera significativa la frecuencia de las exacerbaciones en el paciente con EPOC. Lógicamente, estos pacientes estaban con terapia estándar. No quiero decir que sea N-acetilcisteína sola, sino combinada con el mejor tratamiento optimizado del paciente en relación a que recomiendan las guías de manejo. Pero mire que encontramos una reducción casi del 25%, con unos valores bien importantes en el riesgo de un fenómeno que ya dijimos al principio que impactaba fuertemente al paciente. Entonces, aquí está la reducción de las exacerbaciones. Como les dije, aproximadamente 25% en favor de la posibilidad de intervenir. Entonces, cuando hablábamos hace un rato de qué hacer con los pacientes, pues mire que aquí aparecen viejas alternativas que probablemente les pudiéramos dar una vida o una vista nueva de cómo intervenir esto. Y aparecen nuevas o se retoman publicaciones clásicas, y esto ya lo veníamos hablando desde el 2015 en CHES. Hablaban de cómo hacer estrategias para prevenir la exacerbación de los pacientes con EPOC. Y ya se venía hablando del uso de N-acetilcisteína con una evidencia 2B que probablemente con lo que tenemos ahora tal vez vaya cambiando. Y este, que es el último artículo, que es el doctor Papi, que habla nuevamente de ese proceso, también encuentra al final una evidencia significativa a favor de disminuir las exacerbaciones y las bronquitis en estos pacientes. Entonces, ¿qué queríamos? Que ustedes pudieran darse cuenta que lo importante tal vez es una evaluación integral del paciente, encontrar nuevos factores de riesgo y nuevos elementos. Esto de los tapones de moco y la obstrucción bronquial juega un papel clave. Necesitamos tener un enfoque global del paciente, no ver como un individuo con un inhalador, sino tratar de mirar cómo yo puedo estratificar el riesgo, hacia dónde puedo apuntar, cómo puedo intervenir este fenómeno de estrés oxidativo que genera tanto daño a largo plazo, y sabemos pues que tenemos opciones terapéuticas para obtener mejores resultados. De verdad que muchas gracias por su compañía, gracias por la oportunidad y gracias a Dios por el espacio. Felicidades. Por favor, doctora Katiana, doctor Holguín, doctor Contreras, si nos hacen favor acá arriba. La audiencia, preguntas, comentarios. Listo. ¿Podrían por favor proporcionar un micrófono? Si me hacen un favor. Pues bueno, creo que hemos disfrutado de 3 pláticas muy interesantes, disímbolas sin duda, pero que creo que contribuyen muy bien a nuestro día a día y a nuestro acervo. Por favor, le proponen al doctor un micrófono. ¿Tienen? Le presto este.
¿Me pueden dar otro? Gracias. Doctor, buenas tardes. Sí. Saber su experiencia con el uso de la N-acetilcisteína en ampollas en una exacerbación de EPOC. Sí, doctor, muchas gracias. Esa es una pregunta, digamos, interesante porque es frecuente. Yo en lo particular utilizo el medicamento oral. No lo he utilizado, me refiero, habla de las ampollas nebulizadas, ¿cierto? En nebulización. Se conoce como alguna posibilidad en terapia respiratoria, probablemente para fluidificar un poco más las secreciones, pero realmente la mayoría de los estudios que les mostré están hechos con manejo oral. En los sobres, 600 miligramos, que digamos sería la dosis para adultos, cada 12 horas por lo menos como terapia. Pero básicamente la mayoría, o casi todos los estudios son en dosis orales. Tengo una para cada uno. Respecto a la N-acetilcisteína, ¿por cuánto tiempo usarla? ¿Hacer periodos intermitentes? ¿O indicarla pues por cuánto tiempo? Y algunos pacientes con N-acetilcisteína tienen aumento de accesos de tos. ¿Se podría solucionar esto con alguna medida en la administración oral? Hay que evaluar el perfil del paciente. Nosotros podemos hacer cursos cortos, inclusive un paciente con cualquier fenómeno de bronquitis le puede funcionar. Y cuando miramos las series grandes que hablan sobre exacerbación de EPOC, hay ciclos que se hablan hasta de 6 meses continuos del tratamiento. En general tenemos la ventaja de que este es un medicamento con bajas interacciones, aprovechando aquí el doctor, realmente bajos efectos adversos. Puede haber algo de tos. Yo les recomiendo de todas formas, y siempre que van a empezar periodos de higiene bronquial, apoyarse con una buena terapia respiratoria, puede ser un ciclo de terapia respiratoria, y esa combinación es muy buena porque ayuda mucho al paciente, digámoslo, simplemente a limpiar la vía aérea y genera buenas respuestas. Pero usted puede utilizar series de 6 meses continuas de N-acetilcisteína. Ok. Respecto al riesgo cardiovascular en millennials, nosotros generalmente con las guías colombianas uno dice, ok, 45 años, cada 5 años en atención primaria les empezamos a buscar riesgo cardiovascular, hablando no de peso, talla, sino hablando de perfil lipídico y pues que por ahí nos vamos buscando también hígado graso, ya los internistas empezamos a buscar más cosas, pero en general personas jóvenes no nos están llegando a nosotros sino cuando ya tienen la enfermedad. ¿Será que deberíamos de modificar la edad a la que empezamos a hacer los perfiles lipídicos, glicemias o búsqueda de diabetes, prediabetes? ¿A qué edad deberíamos entonces arrancar a buscar? Bueno, muy buena. Yo creo que igual que acá en Colombia pasa en Panamá, ¿no? O sea, la gente joven no va al médico y creo que es por que nosotros tampoco incitamos a que las personas vayan al médico. O sea, muchas personas vienen después de los 40 y vienen a ver qué pasó después de los 40. Realmente ese estudio de Blue Cross and Blue Shields que se publicó en el 2020, a mí me gustó porque ellos decían que empezaba a caer la salud del paciente. Evidentemente las aseguradoras, cuando me puse a buscar de población millennial, los 2 grandes estudios los había hecho Mapfre y Blue Cross and Blue Shields, porque para ellos que las personas se enfermen más temprano les va a generar más costos a largo plazo. Entonces, a los 27 años decían que ahí empezaba a caer la salud. Entonces, creo que debe estar por allí que la atención primaria empiece a hacer y bueno, en el Framingham también se vio que a partir de los 20 y pico. Así que ahí vamos viendo que desde allí deberíamos ir ya haciendo pestizaje. Yo creo que lo más importante, como lo dije en la charla, más que ver factores de riesgo, tratar de hacer mucho hincapié en la prevención de estos factores de riesgo, que las personas empiecen a moverse más, empecemos a pararnos, a comer mejor, porque evidentemente si vamos sumando cada día estos factores de riesgo ya vamos a tener unos adultos enfermos, que es lo que estamos viendo, o sea, ya 40 años, y yo le digo a mis residentes, o sea, cuando yo empecé a estudiar medicina, bueno, no fue hace mucho, pero esperábamos, cuando yo quise ser internista, encontrar personas, y creo que todos los que estamos aquí, hipertensos, diabéticos, después de los 40, 50 años. Y yo tengo pacientes de 30, o sea, mi target es muy joven, o
O sea, la gente que va conmigo tiene 30 años, 40, 35 años, casi millennials, y tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen síndrome metabólico, ya con hígado graso. Entonces, ¿cuándo empezaron a cargar estos factores de riesgo? Entonces, creo que lo que nos toca a nosotros como sociedad, tanto en Panamá como en Colombia y México que tiene una población, y Perú, es hacer mucho hincapié en prevención. O sea, en prevención y que las personas empiecen a acudir al médico a atención primaria independientemente si se sienten bien o se sienten mal. No sé si alguien más. Sí, allí el problema está relacionado pues con un problema con un asunto de percepción de salud. O sea, el paciente joven pues muchas veces se percibe saludable y pocas veces va a consultar. Es por eso que existen modelos de salud donde hay consulta para paciente adulto sano. Es una consulta de promoción de salud y es el sitio, es el momento ideal pues de poder pesquisar este tipo de problemas. También hay otras herramientas que utilizan algunas empresas donde hay chequeos generales para sus trabajadores y esos chequeos generales los hacen con programas en determinada clínica donde le ofrecen toda una gama de estudios, no solamente de laboratorio, sino de imagen, buscando precisamente la identificación de este tipo de factores y enfermedades precozmente. Es decir, que herramientas hay, por eso mencionábamos la necesidad de incorporar en ello la superestructura, es decir, la educación, políticas de salud, el modelo de salud, el sistema de salud, tiene que intervenir allí porque pues del individuo, dependiendo únicamente del individuo, pues muchas cosas pueden fallar. Juanito, ¿me permites un comentario? Muy importante el tema de prevención cardiovascular en este grupo específico de los milenios, ¿no? Porque últimamente estamos viendo patología cardiovascular en pacientes menores de 50 años, incluso menores de 40 años. No solo patología cardiovascular, sino diferentes patologías que vemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cáncer gástrico. Antes pues no era usual ver en un paciente menor de 40, menor de 50, ¿no? Usualmente se veía en la sexta, séptima década de la vida. Entonces todo eso yo creo que la medicina está cambiando, el ambiente está cambiando y de manera que es muy importante la charla de hoy y sobre todo hacer prevención primaria y bajar el punto de corte, ¿no? Ya no pensar en la sexta, séptima década de la vida, sino bajar el punto de corte para investigar y detectar estos casos. Al doctor Pacheco, hablando de mucolítico, ¿qué evidencia científica o qué otro mucolítico realmente podría servir? Porque veo incluso neumólogos que han formulado la Hidera Helix, el famoso Abrilar, y la industria farmacéutica habla mucho de el Filinar G, que es una xantina, la cebrofilina, como regulador de moco, antiinflamatorio, y hablan de que son broncodilatadores. ¿Qué importancia tiene eso en el manejo de POC? Esto yo creo que es fundamental ver, como lo había dicho, la integración del manejo. Sabemos que hay un problema identificado, que es esa secreción, ese moco, ese tapón, es un problema. Hay diferentes rutas, sino que en este momento lo que tiene mayor estudios y probablemente que ya empieza a aparecer en GOL y en CHES es N-acetilcisteína. Probablemente a medida que el tiempo avance podamos tener referencias de otros elementos que tengan un elemento similar. Y además aquí hay un punto importante adicional que es el efecto sobre el estrés oxidativo, que a veces no lo tienen otras moléculas. Pero esa es probablemente la respuesta en el sentido de que empieza ya a tomar un nivel que empieza a ser recomendado en guías. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo la asistencia. Hemos disfrutado de 3 charlas realmente interesantes. Por favor, simplemente dejar sobre la mesa, necesitamos insistir en la prevención del riesgo cardiovascular, obesidad, tabaquismo, las interacciones que matan a los pacientes. De verdad, a nombre de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, le agradezco muchísimo a nuestros brillantes ponentes su asistencia y a la Sociedad Colombiana de Medicina Interna el habernos dado esta oportunidad. Reciban un saludo de todos los países de Latinoamérica y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.